Qué gusto, es un placer tenerte nuevamente en este espacio de Perlas de Sabiduría. Hoy continuamos con la serie de liderazgo femenino. Hoy tendremos nuestro último episodio llamado Discipulado Femenino. Con él vamos a concluir esta serie hermosa que nos ha enseñado que como mujeres también podemos llevar un liderazgo que es bíblico y que es fundamentado con la palabra de Dios. Queridas hermanas, pues sin más, vamos a comenzar. Cuando abrimos las páginas de las Escrituras, hermanas, encontramos algo hermoso. Dios siempre ha usado a mujeres para transmitir su verdad, su creación, su palabra a través de sus generaciones, de generación en generación. El discipulado no es digámoslo por decirlo, una moda moderna de la actualidad. No es algo nuevo en la iglesia, ¿no, queridas hermanas? Es el corazón de Dios, el corazón del mandato de Cristo. Y las mujeres tenemos un papel insustituible en esta tarea. Hoy vamos a explorar qué significa realmente el discipulado femenino y por qué Dios lo diseñó de esta manera específica para nosotras. El fundamento bíblico lo encontramos en Tito 2, del 3 al 5, donde dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este pasaje, hermanas, es la columna vertebral del discipulado femenino. Pablo no está dando sugerencias a cómo deberías o no de serlo. Está estableciendo un patrón divino. Mujeres maduras en la fe, enseñando a mujeres más jóvenes. Hemos hablado a lo largo de esta serie que cuando hablamos de mujeres maduras no estamos refiriéndonos a la edad, estamos refiriéndonos a una madurez dentro de la fe, a una madurez espiritual. Entonces, observen algo importante. No dice que los pastores deben de enseñar estos temas a las mujeres jóvenes, ¿no? Aquí dice: las mujeres maduras en la fe enseñen a las más jóvenes. Hay áreas en la vida donde las mujeres necesitan la guía de otras mujeres que han caminado en el mismo camino o en ese camino en el cual están transitando en ese momento. Así que aquí ya empezamos a ver la abertura donde Dios nos da esa no solamente enseñanza, sino instrucción de lo que debemos hacer como mujeres maduras en la fe. Lo volvemos a ver en el modelo de Noemí y Ruth. En Ruth 1, 16, 17 dice: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así que haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. La relación aquí entre Noemí y Ruth nos muestra este discipulado del cual estamos hablando en acción. Noemí no solo enseñó a Ruth sobre el Dios de Israel, no le enseñó solamente con la escritura, con las palabras, sino con su vida misma, hermanas.
Ruth vio a Noemí una fe que valía la pena seguir, incluso en medio del dolor y la pérdida. Nosotros tenemos que ser esa declaración vívida, en la vida de nosotras se debe de ver ese camino que las demás quieran seguir. Noemí guió a Ruth en decisiones que en ese momento tenían que ser rápidas y prácticas. Es como acercarse a vos en ese momento de quién fue la idea. Si recuerdas las escrituras, ¿verdad? En las costumbres de Israel, ella la guió. Este es el discipulado, vida con vida, ejemplo con ejemplo. Tú no puedes predicar con palabras lo que las demás no están viendo que hay en acción en tu vida. El discipulado es ejemplo más que palabras. El discipulado es una vida entregada a Cristo que puedas mostrar, que se pueda ver, que no la puedas nada más platicar, sino que las demás se acerquen a ti a pedir consejo precisamente porque ven cómo vives tu vida. ¿Sí? Amén, hermanas. ¿Vamos bien hasta aquí? Otra historia es Elizabeth y María. En Lucas 1:41-45 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la sabiduría de María, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María era joven, hermanas, probablemente una adolescente. ¿Tú te imaginas la madurez de esa mujer? Pero enfrentando la situación que se le presentó de una manera extraordinaria, ¿sí? Una mujer que enseñó con su vida y su obediencia lo que era ser madura aún a pesar de su edad. Fíjate, ella en ese momento, ¿a quién corrió? ¿Hacia dónde se dirigió? Se dirigió hacia Elizabeth, una mujer mayor, llena de más sabiduría, y también experimentaba en ese momento un milagro de Dios. Elizabeth afirmó a María, la fortaleció en su fe, le dio perspectiva espiritual durante 3 meses. Estas mujeres compartieron, oraron, se fortalecieron mutuamente. Esto es discipulado. Muchas veces tomamos decisiones y sentimos que esas decisiones son bendecidas por parte de Dios, pero a veces sí necesitamos esa confirmación de que lo que hemos decidido realmente viene de Dios. Y aquí es donde entra el discipulado femenino, así como Elizabeth lo hizo con María. Fueron 3 meses donde estas mujeres se fortalecieron mutuamente, habían sido obedientes, y lo que tenían en su vientre era un milagro de Dios en ambos casos. Entonces, el discipulado es eso, fortalecernos y apoyarnos y de alguna manera a experimentar el milagro de Dios juntas. Vamos a ver qué características tenemos que tener como discipuladoras. Vamos a Tito 2:3.
donde dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino y maestras del bien. Pablo establece el perfil de quien puede discipular a otra. Número 1, reverentes en su porte. Su vida refleja el respeto por las cosas sagradas, por las cosas de Dios. Pero no solamente el respeto en la iglesia, el respeto en su caminar, en su día a día, en su diario vivir. Ese respeto hacia la vida que Dios le ha entregado tiene que verse reflejado en la iglesia y en su casa y en todo lugar donde esta persona camine. Número 2, no calumniadoras. Controlan su lengua, no destruyen la reputación de otras personas y menos, mucho menos sin tener evidencia. Tratan de guardar su lengua, de guardar su boca, porque saben que cada palabra que salga de ella será enjuiciada en un día, en el día del Señor. Número 3, no esclavas del vino, tienen el dominio propio. No están controladas por nada. En este caso dice no esclavas del vino, pero tú puedes ser esclava de cualquier otra situación. Nada te controla porque tú tienes dominio propio. Y número 4, maestras del bien. Tienen algo valioso que enseñar. Que siempre algo que salga de tu boca sea algo bueno, algo que tenga valor para las demás, que tenga esa palabra de aliento, de fortaleza, de misericordia hacia las personas con las que trates. Debes de ser maestra del bien. No se trata de que seas perfecta, sino que camines y te dirijas con madurez, de haber caminado con Dios lo suficiente como para poder guiar a otras. Vamos ahora a dirigirnos a Tito 2:4, que dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Notaron aquí algo, pues, sorprendente, diría yo? Hay que enseñar a amar. Enseñar a amar. El amor verdadero no solo es un sentimiento, hermanas. Es una decisión, es compromiso, es acción diaria. Amar a un esposo cuando este esposo es difícil. Amar a unos hijos en esas temporadas que son agotadoras. Es donde se demuestra el verdadero amor. Por eso dice esta palabra, enseñar a amar. Nosotros reconocemos, o la mayor parte del tiempo, pensamos que el amor es un sentimiento nada más que se da o no se da. Pero no, el amor también es enseñable, porque el amor viene acompañado de esa decisión. Yo decido amarte. Cuando tú te casas con tu esposo, es esa decisión. Decido amarte. No solamente porque es un sentimiento que decimos sentir en el corazón. No, porque estamos decidiendo compartir una vida juntos. Y en esa decisión adquirimos un compromiso. Y cuando tú tienes compromisos, no solamente ese compromiso trae beneficios, también conlleva obligaciones. Y en ese compromiso es la acción diaria la que los solidifica. Esa acción diaria donde tú decides
el discutir o conversar, en donde tú decides cuidar o ignorar, en donde tú decides hablar o callar. Es en cada día enseñas a tu vida a amar a tu pareja y de la misma manera a tus hijos. Porque en temporadas donde son agotadoras porque son muy pequeños, o en temporadas que son agotadoras porque son adolescentes y traen una revolución con sus hormonas, en esas temporadas y en muchas otras que se presentan a lo largo de la vida de nuestros hijos, es donde enseñamos a nuestra vida a amarlos, a saber guiarlos, a saber guiarlos a tomar buenas decisiones, a tener un compromiso, porque en ese compromiso de enseñarte a amarlos, también los estás enseñando a que ellos te amen a ti, porque lo que das es lo que recibes. Entonces, es un boomerang, el amor es un boomerang, de la manera en que tú lo otorgas, es la manera en la que regresa a ti. Entonces, queridas hermanas, se aprende de mujeres que ya lo han vivido y han permitido que Dios transforme sus corazones. Apréndelo o enséñalo, dependiendo en qué situación te encuentres en este momento. Si has adquirido ese entendimiento de aprender a amar, enseña a otras mujeres más jóvenes a amar a sus maridos e hijos. Si estás en el otro lado, aprende de esas mujeres maduras en el espíritu que han aprendido que el amar también se enseña. Así que, queridas hermanas, si tú hasta hoy has creído que el amor solo es un sentimiento que se da o no se da, Dios nos enseña otra cosa. Puede empezar con un sentimiento, pero el amor es algo que también madura y te hace madurar en el ámbito espiritual. Y sabes, cuando adquieres esta posición, podría atreverme a decirte que tu alma descansa, porque ya no caminas con altibajos de sentimiento. Estableces y solidificas el amor que sientes y cómo lo sientes. Así que es interesante, es muy atractivo el aprender esta parte que nos deja escrito Pablo. En Tito 2:5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. El discipulado femenino, hermanas, abarca prudencia, sabiduría para tomar buenas decisiones, castidad, pureza en pensamiento y acción, cuidado del hogar, no descuidar lo que Dios te ha confiado, bondad, un carácter transformado por Cristo, y sumisión, entender el orden de Dios para el matrimonio. El que ahora estemos viendo, hermanas, el liderazgo femenino, no nos equivoquemos al pensar que esto implica que estamos por encima de nuestros esposos. No, queridas hermanas, Dios tiene un orden y un orden preciso, claro y sin modo a error. Entonces debemos de saber en dónde estamos. La verdad es que Dios nos puso en un lugar muy privilegiado, muy privilegiado. No tenemos esa obligación o esa responsabilidad, mejor dicho, que tiene el varón de ser la cabeza del hogar. Mas, sin en cambio,
sí tenemos la obligación de ser la ayuda idónea. Y cuando Dios, por alguna razón, te ha establecido como cabeza de tu casa porque el varón no está, también te da las herramientas para hacer esa, para cumplir con ese liderazgo femenino en casa bajo sus estatutos, bajo sus reglas, bajo las cosas que abarca este liderazgo. Aquí nos marca prudencia, castidad, cuidado del hogar, bondad, sumisión. Pero estos temas requieren que también te des la oportunidad de ser una mujer que sea ejemplo para otras mujeres en la misma situación. Queridas hermanas, vivimos en una actualidad diferente, en una actualidad donde a veces no es una familia con un esposo, una esposa e hijos. A veces es una mujer con hijos, pero su cabeza es Dios, es Cristo Jesús. Y bajo ese modelo es que deben de caminar y ser un ejemplo para otras mujeres en su misma condición. ¿Sí? Y esto, queridas hermanas, no se aprende en el sermón del domingo. Se aprende en una taza de café con una hermana, en las conversaciones sinceras del día a día, en apoyarse mutuamente, en discipular a otras mujeres. Querida hermana, como mujeres, dice por ahí pues una expresión, somos multifacéticas y es verdad. Dios nos ha dado una capacidad de poder manejar diferentes situaciones a la vez y somos buenas en eso. Así que debemos de ponerlo al servicio de Dios, al servicio de nuestra familia. No abrumarnos con la idea, y más si nos encontramos solas, abrumarnos con la idea es que yo todo lo hago. No, queridas hermanas. Si Dios te dio esa cualidad especial, es porque eres especial. Aprovéchala, explótala, por decirlo de algún modo. Dios sabe quién eres y Dios es tu cabeza y eso no lo debes de olvidar. Así que bueno, ya sabemos que el discipulado de mujeres es un propósito eterno de Dios. En Tito 2:5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí está el peso eterno del discipulado femenino. No se trata solo de mejorar nuestras vidas o de tener matrimonios más felices. Se trata del testimonio del Evangelio ante el mundo. Cuando las mujeres cristianas viven de manera que contradice la Escritura, el nombre de Dios es deshonrado, hermanas. Pero cuando nuestras vidas reflejan la transformación de Cristo, el mundo ve que el Evangelio es real. Y no solamente real, es poderoso. Fíjate qué importancia tiene y qué peso tiene que tu vida refleje lo que dices con tus palabras. De eso depende si honras o deshonras el nombre de Dios. Fíjate qué importante es. ¿Recuerdas a Priscila? La hemos mencionado a lo largo de esta serie. Ella fue maestra de maestros. En Hechos 18, 24, 26 dice, llegó entonces
a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila, junto a su esposo, discipuló a Apolos, un predicador poderoso, pero con conocimiento incompleto. Ella tenía tal madurez y conocimiento que pudo enseñar a quien enseñaba a otros. El discipulado femenino no es de segunda categoría, hermanas. Es esencial, es poderoso y es transformador. Pero obviamente, si ella tuvo no solamente la sabiduría de cómo hacerlo, sino las palabras exactas, es porque tenía el conocimiento. Si nosotros queremos discipular, necesitamos adquirir ese conocimiento. ¿Y cómo lo vamos a adquirir? No dejando la palabra, las escrituras, en el olvido, sino todo lo contrario, que estén de día y de noche en tu observación, en tu discernimiento, en tu reflexión. Cuando tú conoces el carácter de Dios a través de su palabra, cuando tú sabes los estatutos, cuando tú reconoces cómo es la manera en que Dios actúa y habla, entonces eso te hace o te da el conocimiento y la madurez para, primeramente, darte cuenta si alguien está dentro del estatuto de Dios o no. Y en segundo lugar, de poder hablar con esta persona, aunque sea un maestro, aunque sea un predicador, porque este hombre, Apolos, era un hombre de Dios, era un hombre que sabía y conocía de las escrituras, pero su conocimiento era incompleto. Y ahí es donde entró Priscila y su esposo. Priscila, si tú, ya lo hemos dicho, pero si tú observas en la escritura, Priscila aparece primero antes que su esposo. Y ese es un discernimiento personal. Me imagino que hay mujeres muy, muy capaces, muy, muy fáciles de palabra. Y yo siento que Priscila era una persona así, ¿sí? Y entonces eso le abrió el poder hablar de la palabra de Dios con conocimiento y madurez hacia otras personas que también tenían el conocimiento de la palabra de Dios, pero que a lo mejor les faltaba ese discernimiento que Priscila les mostró. Así que, hermanas, no te cohibas cuando Dios ponga algo en tu corazón para decirle a alguien más, porque sientas que esa otra persona tiene un rango a lo mejor más alto que tú, en el conocimiento espiritual, por supuesto. Siempre hazlo, número 1, si Dios te manda, y número 2, con todo el respeto del mundo. Yo creo que el respeto aquí es siempre lo esencial, de una manera correcta y siempre bajo la escritura de Dios. Y con amor. Con amor, lo que no se da con amor no es de Dios. Así que bueno, continuemos, dice: queridas hermanas, si eres una mujer con años caminado ya en Cristo, tienes una responsabilidad. No importa si te sientes calificada o no. En Tito 2 nos muestra que esto no es una sugerencia. En 2 de Timoteo 2:2
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este principio de multiplicación también aplica en nosotras como mujeres. Lo que Dios te ha enseñado en tus años de fe, en tus batallas ganadas, en tus fracasos y restauraciones, no es algo para ti, es para ser transmitido. Ya hemos dicho, no solo en esta serie, sino en algunas otras, que lo que Dios nos permite vivir es para tener el conocimiento de poder enseñar a otras. Cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes hijas y los ves que van a cometer un error y lo sabes porque tú ya pasaste por esa edad y ya lo viviste y a lo mejor cometiste ese error y ya te la sabes, pues ¿qué haces? Tratas de decirle lo que va a suceder antes de que suceda para que no pasen por esa experiencia. Es lo mismo en la vida. Es lo mismo con tus hermanas en Cristo. Es lo mismo en tu vida en general. Debes de ser una buena discipuladora. Mostrarle que tú pasaste por esa situación y Dios te restauró. Que tú pasaste por esa complicación y Dios te ayudó. Que tú pasaste por esa enfermedad y Dios te sanó. Todo lo que Dios permite en tu vida es para, primeramente, un conocimiento personal, una madurez personal y una reestructuración personal. Y después es para mostrar a otros que puedan ser transmitidos a través de ti. Y como dijimos al principio de esta diapositiva, si tú ya has caminado varios años en Cristo, no solamente debes mostrarle a otros o a otras lo que Dios ha hecho en ti a lo largo de estos años. ¿Y qué pasa entonces si eres una mujer joven? El llamado para las mujeres jóvenes en la fe, no en edad. Recuerda que aquí estamos hablando de madurez y juventud. La mayor parte de las veces no por la edad, sino por la fe. ¿Sí? Las que son mujeres jóvenes en la fe, necesitas buscar a una mentora espiritual. No esperes a que ella llegue a ti. Toma la iniciativa como Ruth lo hizo con Noemí. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Las amistades que eliges determinan en gran medida quién llegarás a ser. Busca mujeres que amen a Dios más que tú, que tengan matrimonios que quieras imitar, que críen hijos en temor del Señor. Busca amistades que te sumen, no que te resten. Busca amistades que te enseñen, que puedan ser esas personas a las cuales puedas acudir en un momento de necesidad, de consejo, de oración. Busca esas amistades porque eso determinará quién vas a llegar a ser. Ahora, vamos a ver, siendo honestas, obstáculos que existen hoy en día. Nuestra cultura hace que el discipulado femenino sea más difícil. A veces hay una distancia que separa las generaciones. O a lo mejor no sentimos que somos capaces de ayudar a otros y ese orgullo nos impide el ayudar o a veces nos impide el expresar que necesitamos ayuda.
También la competencia entre mujeres destruye la comunidad. Nos vemos como rivales, sino como hermanas. El individualismo nos hace sentir que podemos solas. Las redes sociales reemplazan las conversaciones profundas que antes se tenían. Y esta cultura moderna en la que vivimos, a veces son un impedimento. Pero nosotras como hijas de Dios debemos de hacerlas a un lado y no hacerlas como obstáculos mayores, sino minorizarlas porque tenemos un mandato de Dios donde hay que hacer su voluntad y Dios proveerá el camino. Quita todo eso del mundo, todos esos obstáculos que no nos dejan nada. Quítate el orgullo de pedir ayuda o darla. Utiliza conversaciones bíblicas y no te sumergas solamente en redes sociales. Busca esa comunidad, ese amor, esa fraternidad entre hermanas, porque ahí es donde Dios nos va a guiar. ¿Cómo vamos a empezar, hermanas? Para las mentoras, para las que ya son maduras en la fe, ora pidiendo a Dios que traiga a tu vida mujeres más jóvenes. Abre tu hogar, tal vez, tu vida, tu tiempo. Sé vulnerable sobre las luchas y las victorias. No separes las cosas por esperar la perfección. No esperes esa perfección de ti misma para comenzar. Comienza. Dios sabrá guiarte. Y para quienes buscan la mentoría, identifica a las mujeres cuyas vidas admiras. Acércate con humildad y pide su guía. Sé específica, ¿sí? ¿Podríamos reunirnos una vez al mes? ¿Podríamos tomarnos una taza de café para platicar? ¿Sí? Valora su tiempo y valora su sabiduría. Lo importante aquí es empezar y no quedarnos esperando a que todo se propicie. El discipulado tiene fruto, hermana. En 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo tenía fe, hermanas, porque su abuela y su madre se la transmitieron. Este es el fruto del discipulado femenino, generaciones que conocen y aman a Dios. Cuando una mujer discipula a otra, no solo está cambiando su vida, está afectando a familias completas, a iglesias enteras, a generaciones futuras. El impacto es inconmensurable, hermanas. Tú no sabes el impacto tan grande que haces cuando discipulas a otra mujer. Porque el impacto es rebote, no solamente va a ser en su vida, va a ser en sus generaciones, en todo lo que las personas que están a su alrededor. Así que, queridas hermanas, hoy pudimos ver cómo el discipulado femenino no es un ministerio más entre muchos que existen. Es el diseño de Dios que preserva y transmite la verdad de generación en generación entre las mujeres. Noemí lo hizo con Ruth, Elizabeth lo hizo con María, Loída y Eunice lo hicieron con Timoteo, Priscila lo hizo con Apolos. La pregunta es, ¿lo harás tú?
¿Tú también estás dispuesta a seguir esta instrucción de Dios? No necesitas un título, hermana. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas estar dispuesta a compartir lo que Dios te ha enseñado y a caminar junto a otra mujer en su proceso de fe. El Señor nos ayuda a todas, las mayores, a no guardar su sabiduría para sí mismas, a las más jóvenes a tener la humildad de aprender. Que seamos mujeres de Dios, que honremos este llamado para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sino glorificada a través de nuestras vidas, queridas hermanas. En Proverbios 31:26 dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Que nuestras bocas se abran con sabiduría para enseñar, hermanas. Que nuestras vidas reflejen la gracia que predicamos. Que las próximas generaciones de mujeres sean más fuertes, más sabias, más fieles, porque nosotras decidimos intervenir en ellas. Queridas hermanas, pudiste darte cuenta que el discipulado femenino no es algo inexistente, sino todo lo contrario. Está palpitante en las Escrituras desde los tiempos de Jesucristo y desde mucho antes. Así que ponlo a trabajar en tu vida. Acciona esa parte de tu vida. Como mujeres en la fe maduras, debes de tomar las riendas del discipulado femenino. Queridas hermanas, con este episodio terminamos esta serie de liderazgo femenino. Yo te invito a que veas los otros capítulos si no tuviste la oportunidad de verlos. Y dentro de 8 días no vamos a subir a la plataforma nuevo tema, porque cada vez que terminamos una serie nos vemos de forma presencial en la iglesia de Cristo Adulam, que es de donde te compartimos, para hacer comunidad entre mujeres y platicar sobre la serie que acabamos de terminar. Así que nos vemos hasta dentro de 15 días. Te invito a nuestra iglesia. En la descripción te dejo los enlaces donde podrás encontrar la dirección. Y te invito en la plataforma. Dentro de 15 días iniciaremos una nueva serie llamada Vida Práctica. Y nuestro primer tema será finanzas para mujeres cristianas. En este inicio de año creo que esta serie nos va a ser de mucha utilidad para hacer cambios como mujeres cristianas y como mujeres que caminan bajo la gracia de Dios. Así que ha sido un gusto tenerte por aquí y te esperamos nuevamente en nuestra nueva serie de Vida Práctica. Que Dios te bendiga.